Nos traes parte de... Podríamos darnos negocio en esta columna. Claro. Nos traes parte de lo que es Rosario, fue Rosario, Fundación, Rosarino, 300 esto lo hablamos años. ya. Rosarina, no Rosario. Extranjero. Pero sé que cumple 300 años. Bueno, Bueno, vos no participes. Cuando yo me vine a vivir de Rosario, creo que tenía 100 años y ahora que ahora después claro. de 200 años viviendo en Rosario cumple 300. Claro, pregunta es, tiene todo el sentido, Santi. Mi primera pregunta a los rosarinos en general es: ¿qué aprendieron de chiquitos con Rosario? ¿Qué es Rosario? ¿Tiene fundación o no tiene fundación? Que no tiene fundación. Yo, que no tiene fundación. Es como el mito, Sí, mito casi un mito urbano. fundante. Es parte hasta de la identidad de la ciudad, eso de una ciudad sin fundador. Sí, que se va haciendo medio a la par del comercio. A la par del comercio. Puerto. El comercio ilegal en muchos Todo, sentidos. todo. Bueno, es parte del mito de Rosario. Aparte de su idiosincrasia, mucho la ha explicado la historia en que no tiene fundación, que se fue creciendo. Por eso nuestra fiesta es la fiesta de las colectividades. Claro. Porque es una ciudad que justamente tiene esa multiculturalidad. Bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Rosario que se alejan de la mayoría de las ciudades importantes de la Argentina, que sí, tienen una fundación, un fundador y alguien que fue quien inició la lógica de esas ciudades. De hecho, Buenos Aires tuvo dos, por ejemplo. A diferencia de Rosario, tuvo dos fundaciones. Una es donde está emplazado el obelisco, que por eso existe el obelisco. Claro. Porque es el lugar donde se fundó Buenos Aires. Como para que tengamos la diferencia de Rosario. Rosario no hay un lugar simbólico donde Rosario se fundó. De hecho, nuestro gran monumento tiene que ver con el juramento de la bandera. Claro. Que es lejos hasta casi de que alguien diga que en ese momento eso era Rosario. No. Por eso también parte de lo raro de los 300 años o de lo distinto tiene con que Rosario, la explicación de Belgrano que pasó hace menos de 300 años, todos aprendimos que era un lugar que todavía no era Rosario. Claro. Pero esta no No, o la sea, tengo. Rosario tiene más años que el país, básicamente. Ahora, O sea, eso ya es una cuestión. Esta no la tengo. O interesante a sea, desarrollar. cuando Belgrano crea la bandera, no lo hace en lo que hoy es Rosario. O sea, sí, las Sí, tierras sí. Pero él, No era Rosario. Pero no ¿Y era. qué Rosario. era? Era un lugar donde ya había gente asentada. fortín. Había gente asentada, estaba la catedral ya hecha. Era una Era un ciudad que búnker. como se fue creciendo. Un búnker era. No, Falta para eso. podría faltó para eso. Fueron un poquito de años después. Estaba creciendo a la vera del río, empezó a llegar el comercio, se descubrió como uno de los primeros puertos naturales que se podía ingresar. Entonces también el río Paraná en este lugar permitía que barcos más importantes empiecen a navegar. Entonces fue creciendo desde ese lugar, pero no era Rosario, no tenía todavía una conformación oficial como ciudad, como comuna o como... O sea, era la Villa del Rosario. Todavía Claro. no pertenecía. De hecho, era algo que hablábamos. Pertenecía a la provincia de Santa Fe, pero no era un lugar propio. No era una ciudad importante. De hecho, la ciudad importante de la provincia era Santa Fe. Eso era así. Tenía que ver con eso. ¿Qué pasa? ¿De qué se agarra hoy el municipio para plantear lo de los 300 años? ¿De dónde sale esto? Que para mí, a ver, lo dije el otro día cuando arranqué hablando de esto, que era que cualquier excusa que tengan los estados para hacer cosas, me parece que está Las bien. bancamos. Eso yo estoy de acuerdo, me parece una buena iniciativa. Dicho esto, me parece muy fuerte, si bien el discurso oficial del municipio por estos 300 años no es que desestima el resto de las cuestiones de la ciudad, pero hablar de 300 años y ponerle una fecha, lo que hace es que de repente Rosario tiene un fundador, que es Francisco de Godoy, que es español y que en 1725 habría sido la primera persona que organizó a los que vivían acá. Español. ¿Qué es lo que hizo en Rosario? Rosario, ahí va la distinta, pues ya. Sí, exactamente, ahí va. Por eso mismo, parte de ser distinta era que no nos había ni fundado Mendoza, Claro. ni fundado otro. Nos había fundado el pueblo rosarino por sí mismo en su creación. O la Virgen, dirán otros, por el nombre, pero son todas cuestiones. Nadie podría decir que un español era el que nos había fundado. ¿De dónde ¿De dónde nace surge esto? Garay no es el primero de Buenos Aires, también lo llama Garay, así. sí, exactamente. Mendoza y Garay son los dos de Buenos Aires. Son nombres que uno los tiene en la historia. Nadie tenía Francisco de Godoy. Godoy me quedé como Garay, como que también el de Rosario. Pensaste que era el mismo. Se dice esta historia de la cual, digo, a ver, 1725, pensemos antes de la Argentina, antes de la... me gustó el otro día que dijiste, antes de que exista Estados Unidos. Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de... ¿Cuál es? Sería un supuesto explorador y militar español que estaba por estas tierras,
que fundó un fortín justamente a Bien. las orillas del río Paraná y que ese fue la primera persona que organizó un asentamiento oficial en estas tierras. Ok. Hay otras familias que puede ser la Pinasco. Es una figura... Sí, los Pinasco, ¿por qué no los tuvieron en cuenta, por ejemplo? No, los Pinasco, hay, por ejemplo, mira, el torneo de la Rosarina se llama Pinasco porque es como una de las primeras familias. Pero hubo más, ¿qué pasó con los Pinasco? Hubo después seguidilla familiar. Llegaron hasta fines de los 1800. Todavía debe haber Pinascos. Claro, Es una familia que quedó en la historia de Rosario. claro. Y que parecen ser los primeros que dicen, nosotros estamos desde 1700 y pico. Nosotros acá, nuestro... así. Bien. Esos son una familia. Pero a ver, no hay un fundamento histórico, no hay evidencia científica de la existencia de Francisco de Godoy. Hay cuentos, hay leyendas. No tenemos pruebas de la familia hay una Godoy. leyenda de la existencia de del Francisco hombre, de Godoy. del hombre. Francisco, el primer Que no rosarino. hubiera sido De Pancho. sería este explorador militar español que armó un fortín a orilla del Paraná, que puso los primeros ladrillos de lo que hoy es la catedral. Bueno, Rosario está ocupada desde aproximadamente 1725. Estas tierras empezaron a tener gente viviendo. Eso es verdad. Bien. Que es donde el municipio dice, por eso les digo que hay 300 años, porque desde que Rosario se Claro. empezó a mover como gente viviendo en este pedazo de tierra, es desde 1725. O sea, la MUNI asocia la constitución de la ciudad, la creación de la ciudad, la fundación, Primera aldea. a la primera aldea. Exactamente. Pero, ¿y Lo que el no está 1725 dónde sale? De que en este año pegaba para hacer 300. No, a ver. Era más o menos Y daba redondito, gusto, listo. boludo, no da tanta Según cuenta, era algunos mitos, perfecto. según algún Pará, pero algo hay tiene que algunos tener, algo tiene que tener. Según el mito, dicen algunos historiadores, yo no soy historiador, por eso lo que estoy dando es una explicación de cuáles son los mitos de Rosario fundando bien. y explicándolo. Que no hay una evidencia científica clara de la existencia de Francisco Godoy, es algo en lo que coinciden todos los historiadores. Pero muchos dicen sí hay evidencia de que la catedral está aproximadamente desde 1725, por algunos papeles, algunos registros de ingreso de empezaron el comercio, hay algunos registros que hacen que aproximadamente desde esa fecha Ahora, en Rosario hay movimiento. Pregunto, ¿por qué había una catedral si no había absolutamente nada? No, por eso. ¿Quién dijo vamos a hacer una catedral en Pues medio de porque la es lo nada? primero que Se se empezó a hace poblar, pero eso en siempre se la explicó de aldea, Rosario. claro. Rosario empezó a crecer desde el río para adelante, desde ese lugar que es el centro histórico, por eso Belgrano hizo la bandera ahí, Y claro. atrás, porque era el único lugar poblado de la ciudad. Rama, Fuera- en ese entonces no era el pago de los arroyos. En ese momento era el Pablo Arroyo, después era el Pablo Arroyo. En después. 1725 no era nada, no sé qué era, no sé cómo estaba pensado, dividido, cuál era el nombre que le habría dado el Virreinato del Río de la Plata. Todavía Claro. no estaba ni pensado como un espacio, estaba dentro de una conformación. Bien. Me parece que la figura de Godoy lo que tiene es un anhelo de encontrar un fundador tangible. Y esto pasa, según lo que dicen muchos historiadores, cuando se cumplía el supuesto bicentenario, o sea, hace 100 años. Hace 100 años, en la ciudad de Rosario, y acá donde está la gran discusión, ¿Qué se festejó? el bicentenario de Rosario. Los 200 años. Venimos con esto hace un tiempo ya, Bueno, largo. no hay registros del festejo del centenario en 1825. mm. No hay registros. Ya veo. Arrancamos con Sí, 200, pero de Estaba 200. convulsionada la 1800, cosa. como para 1820 festejar. recién se declaró la independencia, Por ¿viste? eso. ¿Ves? Claro, dale. En 1925, bien digo, hace 100 años, algunas familias españolas de la ciudad de Rosario descubrieron, trajeron este mito de que en Rosario el primer hombre en construir un fortín y empezar a armar un La ciudad. asentamiento oficial fue este tal Francisco de Godoy. Español, ¿esto qué permitió? Un acuerdo con el gobierno en ese momento de España. De España, tío. ¿Para qué te bajaba para hacer algunas obras? Pues remodélame el Alguna Parque de la obrita por acá. Independencia. ¿Cómo puede- el Parque España La tiene fuente de una los cuestión parecida, españoles, ¿no? tío. La fuente de los La fuente de los españoles ha quedado muy bonita. Bueno, la fuente de los españoles. si ustedes se 300 acercan años, sí. A la fuente de los españoles, en uno de sus azulejos, dice regalo del gobierno español a Rosario en su bicentenario. Ok. 1725, 1925. Sí, viene de Es un arriba. regalo del gobierno de España. ¿Qué dicen muchos? Que estas familias españolas de la oligarquía rosarina inventaron un poco esta historia. Che, hagamos la cuenta, ahí los Pinasco están desde esa época, más o menos. Bueno, hagamos la cuenta, hace más o menos 200 años ocupan este lugar. Digamos que fue un español y vamos a pedirle plata al español.
Y si Bueno, vienen no los, está obras. mal, no está mal. si vienen los gallegos que Vale, quieren o sea. festejar el milenio de Rosario y si traen algún presente también. Epa. También lo hacemos. Sí, vení. Che, y Ahora, o sea que el convenio con España está en desde 1925 por sí, lo en menos. ese momento se hizo Ahí se hacen los algunos 200 festejos años. por los 200 años Y donan enmarcados la en fuente. España, porque lo había fundado un español, el Rosario. Ujú. Ya entrando en una batalla que tenía que ver con los inmigrantes, muchos inmigrantes italianos llegando a la Argentina, inmigrantes españoles. Entonces, todavía en una ciudad como Rosario, con todo lo cosmopolita que era, convivía esta discusión justamente de diferentes culturas. Entonces los españoles, para imponer un lugar de liderazgo en la ciudad, dijeron, la fundamos nosotros. Claro. Entonces, también en la construcción de Esta una es ciudad toda sin nuestra. mito, sin un fundador, ya en 1925, pongamos que el fundador hace 200 años. ¿Quién nos va a decir que no? Lo que digo es, ¿Quién me va a hace decir que 300 años en Vamos. Rosario empezó a construirse un asentamiento, es verdad. Eso no es mentira. Hay que hacer si es 1725, capaz fue 1723 o 1728. Pero de ahí a que sea Pero una ciudad. de ahí a que el fundador sea Francisco de Godoy y la Y ciudad que- cumpla 300 claro. años, hay una gran diferencia. Me parece que hubo un enfoque raro del municipio en cómo explicar lo de los 300 años, porque le pasa mucho lo que le pasó a Santi. Dice, pero ¿cómo si yo vine y tenía 180, creo, la ciudad, y ahora tiene... ¿Cómo es esto? Bueno, ¿cuál es el año en el que El sí tiene tiempo fundación Rosario? a veces relativo. es relativo. Es relativo. El tiempo es relativo, hay que entregarse a esta relatividad del tiempo y bueno. Si hablamos de los pelpas, ¿en qué momento Rosario, bueno, este lugar de acá hasta acá, hasta acá, hasta acá, es Rosario? Bien. Y se empieza a constituir desde ese lugar, hay que irse a 1852. Bastante diferencia. Sí, Un estamos poquito hablando más de 100. 125 años después. Claro. ¿Año de la primera constitución nacional? Exactamente, el otro año, Claro, 1953. antes. Un año Es antes. un año antes. Palo de afuera. ¿De qué Palo se de trata? afuera, ch. Es un poco, si bien muchos ya habían traído esto de que Rosario se venía construyendo de antes y que no tenía fundación, fue entre Urquiza y Crespo en ese momento, el gobernador de la provincia de Santa Fe, quienes firmaron la creación De de Rosario. Rosario. Empezó a tener sus autoridades, comenzó a crearse, después se transformó en una ciudad y todo su crecimiento posterior. Bien. ¿Por qué? Por su rol estratégico. O sea que la organización política es un año previo a la sanción de la Constitución argentina. Exactamente, y es el momento en el que Rosario se transforma. Si bien era algo que se había construido naturalmente, sí ya en un polo absoluto de lo que tenía que ver con la economía Del comercio portuario. del comercio portuario a través de la Argentina. Es el gran momento. Urquiza obviamente lo que hace es tratar de quedarse con un puerto más y por eso funda Rosario y se la plantea como fundación. Rosario en la historia escrita un poco también por el brigadier López, de quien hablamos mucho El la programa semana pasado. pasada, ocultó un poco esto también de que Urquiza fue el fundador de Rosario, entre algunas palabras, porque, bueno, tenía que ver en contra de la lógica en la cual terminó construyendo su historia el brigadier López, de su alianza junto a Juan Manuel Rosas, bueno, todo lo que vino después en la historia argentina. Ahora, en lo que tenía que ver con la creación de Rosario, tampoco es algo de lo que se hable mucho, esto de 1852. Yo sí recuerdo, capaz que acá, China, te vuelvo a hablar de la edad, perdón. No, pero tenemos la misma edad, entonces Yo no había dicho nunca cuántos años tenía en este Perdón. programa. Perdón, parece de menos. Nadie sabía cuántos Pero lo que años quiero yo decir tenía. es, Pero en ahí el me año echaste. 2002, Bien. éramos jóvenes. yo Éramos tenía 8 muy años. chicos. Vos también, yo te igual que vos. Por eso somos iguales, teníamos 8 años. Yo recuerdo haber ido a ver un partido de vóley que jugaban Argentina y Brasil por los 150 años de Rosario. Ah, no, boludo, un quilombo. Que oficiaba la capital. Partido de vóley. Oficiaba la capital Me y que acuerdo, tenía que ver. no, pará. Había Yo un me montón de acuerdo cosas. de las revistas de los 150 años de Rosario. 2012. Tuve en mi casa una revista de los 150 años de Puzo, uno de los fotógrafos más importantes. Agarraban 1852. Habría que Pero hacer la Esa era la cuenta. fecha. Claro, o sea que 1852-2002. Claro, ¿Pero 150 qué años. onda, Ahí boludo? sí uno dice, bueno, tenía un poco más de lógica. Tiene la sentido, evocación. claro. Era En esta- Pero me acuerdo, táctico. ahora que me lo trajiste, me acuerdo, tendríamos que buscar en esta- la casa de mis viejos, tengo archivos. Le tengo fe a Sandy ahí atrás de cámara que nos saque la cuenta. Si 150 años pasaron de 2022, ¿cuánto equivale un año normal de otra ciudad a Rosarino?
Si en 150 años pasaron de 2002 a Che, 2025. pará, es la primera vez que viene a Vamos a hacer una cuenta nada más. Pobre Santi. Mirá Lo lo que veo está como el más pidiendo. capacitado de toda Ahí la está, persona ahí que Le dejaste un responde. ladrillazo. No, boludo. Sí. Ecuaciones complejas no he logrado resolver. Lo veo la única persona capacitada entre todos estos estudiantes sociales de hacer una Pues cuenta. Santi Yo es no sé. abogado, no sé qué pensás que vos. Santi, O hacemos la cuenta más fácil. Le tuve fe. Hacemos la cuenta más fácil y Rosario está en el año 2152. Y ya Y- está, nos resolvemos un Me quilombo. Ya encanta. está. Así que bueno, Rosario me parece, ¿por qué traía también a hablar? Además, los 150 también lo festeja un gobierno socialista. O sea que ni ellos, ni entre ellos se ponen En de ese acuerdo. momento, claro, 2012 el intendente era, si no me equivoco, todavía el doctor Wiener. Claro. Si no me equivoco, está bien, sí. Rosario es una ciudad sin fundador. Eso es lo raro de hecho, fíjate que esto de los 150 años yo te lo traigo hoy y nunca más nadie lo volvió a traer, decir, bueno, cuando cumplió 160, que fue en el 2012, pasó? nadie lo Nada. festejó. ¿Qué me Porque en el pasa? 2012 se festejaron los 200 años de la bandera. De la Ya fue, bandera, pasaron claro. los 160 años. Y ahora hay que hacer una Y ahora, épica. de repente 300 es Es raro. chocante. Y es extraño esto de, que para mí también, ¿por qué no se volvió a hacer lo de los 150 años? De que hay algo que tenemos los rosarinos como parte de nuestra identidad, que es que no tenemos fundación. Que fue una ciudad que fue haciéndose por toda su pluralidad de actores. Es una ciudad que está llena de distintas colectividades, que fue creciendo, que barrios enteros se armaron a través de colectividades y después se fueron moviendo. O sea, Rosario no tiene el mito fundacional de una persona. De hecho, algunos, el único día que tenemos en el calendario de Rosario Es la Virgen. es la Virgen. ¿Por qué? Porque en algunos años se habló de que el 7 de diciembre, que es el día de la Virgen del Rosario, sea el día de Rosario, Porque no tenemos Rosario no fundación. tiene fundación. De hecho, en Wilde y Córdoba, donde está emplazada una Sí. de las grandes figuras de la Virgen, en la puerta del Jockey Club, cuando uno viene de Funes, Sí. reza abajo de la Virgen de Rosario para su fundadora. Ese es lo Claro. que Me dice gusta, la frase. me gusta que Rama tiene lore de lo que dicen los monumentos. Me gusta leer los Tiene monumentos. territorialidad. Leo Rafa. mucho los monumentos. ¿Por qué renegamos de esto aparte? Digo, si Rosario tiene tantos mitos fundacionales, ¿qué necesidad, entiendo yo, reitero, la excusa para hacer cosas está bien? Tampoco hicieron tantas cosas. Tampoco Pero es bueno, un montón. ponele, Para sumarle 333 150 obras. años, metele un poquito más. No sé. 333 obras, según sí, lo sí. que dice el municipio, entre obras, microobras y obras importantes como Y obras de teatro. Y obras, sí. Pero son Pará, 333 y obras. tengo una pregunta. Si en También raro, hubiese dicho 2002 300. cumplimos 150, ¿cuándo se cumplen los 200? En Y los 200 2000. se cumplirán en 2000, ya se cumplieron, no, los 200 se cumplirían 50 años después, en el 2052. 2052. 2052. En el Vamos a ver. 2052, hay Vamos que a ver. ¿Quién gobierna en el 2052? Se festeja los 200 años de Rosario. Atento. Sería Porque capaz que increíble. festejamos. Si el peronismo o alguna Sería realmente otra increíble. vertiente Vamos a cercana festejar el está bicentenario. gobernando, festeje el bicentenario. Sería- Porque ya que volvimos loca a la gente, volvamos la loca por Sería toda realmente América. Completamente. increíble que haya- Claro. Sería increíble que 50 años Eh, después se festeje Quiero que festejemos el bicentenario. 100 años menos. Por eso me parece que ni lo de los 150 años que te lo traje a la memoria y se te Ay, vino frente boludo, a la pero me capital, acordé patente. Lo hacía por todos lados. La Sí, capital él sacaba mucho. sacó libros la capital. Todo, Muy de todo. lindos, aparte. Sacando esos 150 años, no se volvió a festejar. ¿Por qué? Porque me parece que los rosarinos no terminan de apropiarse. Y 300 es un número fuerte. Vos decís 300 años. Y vos ves, la sociedad rosarina No, no, pero- lo apropió. no picó. Los clubes de la ciudad. Que es Vos tenés dos rarísimo. clubes como Newell y Central. Con los movimientos que tienen. Son las únicas dos actividades que juntan 40.000 personas por fin de semana cada uno. Uno un día, otro un fin de semana, uno un fin de semana el otro. Nadie se prendió la de 300 años, ni los clubes de la ciudad, ni las instituciones. Uno de los primeros clubes de la ciudad de Rosario es Plaza De Lluvia. Plaza Ayuda. 1869. Tiene más O sea, de los primeros clubes de la Argentina. De la Sí, hasta antes sé que en De la Rosario- Argentina, Sí, del sí. país. 1869, ¿qué había antes si no hay un club? No, por Bueno, eso. pero no, Está raro. no va a haber un club 1700. No, está bien, pero. Pero, boludo, 26. No. si la pero- ciudad tiene sí, 150 años pero ya, hay alguna pared. Averiguamos en Estados Unidos que había. Que Aparte- tiene la independencia en 1776. No. Ajá, anda a saber. ¿Cuándo es Santi la independencia? de 1770. Estados Unidos? Sí, 1770. Está bien, está bien. 1770, si no me equivoco. No, 1776. 76. Bien. ¿Qué hizo en esos años? Porque hay desarrollo, boludo. Si tenés No, pero fundado una ciudad. hay ciudades argentinas que se fundaron en la época que están diciendo. O Bueno, mucho sí, Córdoba antes. tiene una universidad, la Sí, universidad que tiene más sí. que la Argentina. 1600 y pico o estoy No, loco? un poco menos. Tiene 300 y pico de años. Tiene. Y la Como Rosario. La Fundación de Buenos Aires 1500 y algo.
Sí, la fundación de Buenos Aires es de las primeras, 1500 y pico. Está bien, pero acá no había nada. No sé por qué la Virgen esa del Rosario es patrona de Arrecifes también, y cuando hay feriado en Rosario hay feriado en Arrecifes. Mirá vos. Sí, Ah. pero el resto de las ciudades no tienen. No. Es una de las No, es la no. virgen más importante. La Virgen del Rosario, la que tenía acá, digamos, el Rosario. La metieron en ahí al Arrecifes, final. No el to- 7 no de todos diciembre también es feriado. Ah, el 7 es. El 8 pensé que era, pero sí, no, sí. el sí. 8. El 7, el 8, el 8, Ah, el bien, 8, bien. está bien. Te tenía más feo que soy rosarina, pero Ah, bueno. estaba bien. El día Pasa que que se no prende soy el muy arbolito. católica, entonces ahí Claro. está el problema. Sí, es feriado. Pero Mirá. eso no es en el resto del país para nada. No. Digo, ¿por qué traía un poco lo de los 300 años? Y no para hatear absolutamente lo que está haciendo un poco la MUNI. Un poco de coherencia. 300 años, sino decir, bueno, che. Porque me parece que la pregunta que nos hacíamos mucho es, che, ¿de dónde sale esto? ¿Por qué Fue de repente raro, 300? fue raro, fue Porque es inesperado. difícil de explicar. Sí. Entonces, ¿de dónde salió esto? Bueno, tiene esta explicación. Sí, yo creo que... No está y bueno ahí como donde mito yo- tampoco. Como mito no está bueno. Es que me porque venía a traer Rosario- una historia que pega como mito. Rosario tiene parte de su mito es no haber tenido una figura heroica que la... sino que se hizo al fuego de los pueblos originarios que vivían acá, porque vivían. Los inmigrantes que fueron llegando, los desplazados que fueron llegando. Rosario es una ciudad que también se crió a través de desplazados. Los desplazados que vinieron del norte, los desplazados que se iban de Buenos Aires, también fueron terminando en Rosario. Sí. Los mismos desplazados de la ciudad de Santa Fe. Ujú. Fue una ciudad construida desde otra visión, mucho menos aperturista que la que tiene Rosario. Rosario era la ciudad un poco hippie desde 1800. O sea, Santa Fe era la ciudad más conservadora, y Rosario fue una ciudad que, si bien se criaba el nombre de Ciudad de Rosario y a través de la catedral como punto de inflexión, no dejó de ser una ciudad que aceptó más multiculturalidad, a diferencia de otras de la Argentina. Y eso es parte de su fundación. Entonces decir, bueno, de repente no, hay un héroe que se llama Francisco de Godoy, que es quien la fundó. De hecho, ¿por qué Godoy se dejó de llamar Godoy? Justamente por esto, porque de repente dijeron... Ah, la cara. ¿Cómo? Godoy se llama presidente. Ah, se pensaba que era presidente. No, estaba perdida, sí. El hombre Godoy se cambió su nombre. Claro, yo ya se Cambió- cambió el nombre, la vergüenza. en ese momento había el DNI no binario y Claro. cambió, después lo sacaron. Pero Se no- llamaba no- Godoy desde lo que estamos hablando del cumplimiento del bicentenario. Sí, Ahí se empezó a llamar Godoy, por Francisco de Godoy. Claro. sí. ¿Qué pasó? Durante el peronismo cambió de nombre. Cuando llegó la dictadura, cambió el nombre de la calle por Godoy. Godoy, otra vez. de vuelta. Y cuando se retornó a la democracia, otra vez los concejales del peronismo en ese momento volvieron a llamarla Presidente Perón, aunque muchos todavía le seguimos. Yo le digo Godoy. Yo le digo ese Godoy. Es más Algo tipo identificable, que nos igual. pasó con Juan Manuel de Rosas, que se llamó al mismo tiempo, 24 de diciembre, que Sí. Godoy. Pero bueno, ahora todos le decimos Juan Manuel de Rosas. Juan nadie Manuel le de dice 24 de Rosas, diciembre. ¿Qué pasó? Godoy se llamó antes también. Juan Manuel de Rosas no se había llamado Ah. 24 de diciembre, perdón. No se había llamado antes, sino que se llamó solamente durante el proceso. Claro. Así que bueno, es parte también de que es algo que se discute hace mucho tiempo, como para de repente salir de nuevo con una verdad absoluta de que, che, Francisco de Godoy en 1752 Es y que que, Rosario cumple 300. Rari. Igual, tampoco hubo mucha explicación desde la MUNI, porque festejamos, Todo o sea, el quilombo que tuve que armar para explicarlo. y bueno, boludo, por eso. O sea, Pero la por MUNI eso organizó todo los 300 años de Rosario 300 horas. en sí. contexto de la bandera y demás, pero sin explicar absolutamente No, nada digo, de por qué. Como mito es así. aburrido, lo digo también por el hecho de que no es que dicen, bueno, se fundaron hace 300 años porque hubo una guerra entre el pueblo originario y... No tiene fecha de O sea, cuando, claro, vinieron, pusieron la catedral acá porque pasó algo extraordinario. No, vino un ñate y dijo... Supuestamente puso el primer ladrillo en 1725. Ra. Es como medio hasta... Eso es el Pará, gran problema. No hay fecha. Por ejemplo, sí, la de 1852 tiene fecha, que es dentro de Claro. muy poquito, el 5 de agosto. El 5 de agosto. Es la fecha de Rosario, de su fundación, de la primera firma que dice, che, acá ustedes son Rosario. Y ahí tienen que elegir su autoridad y empezar a gobernarse por ustedes mismos. Y tiene sentido. O sea, tiene una fecha de fundación que no se usa. ¿Por qué? ¿Y por qué Rosario no tiene fundación? Entonces no se la vamos a dar a Urquiza. Se la vamos a dar a Francisco de Godoy. Claro. Es rara. Rosario la fundaron sus vecinos y es parte de su historia. Bueno, Entonces, en es conclusión raro. tenemos 3 fechas importantes de Tres Rosario. fechas. Rosarino y Rosarina atentas. Una no Ahí es fecha atentos, exacta, que porque 1750. esto va a ser difícil de entender y de recordar. Porque si en ¿Cuál unos es? años festejamos otra fecha, ustedes dicen, pero no, me están cagando. Si eran los 300, no. No. Porque Dale, acá Rama. cada uno elige lo que quiera. Fechas hay 2, que son 1752, que es este mito de Francisco de Godoy,
del cual evidencia histórica de su existencia no hay. Día no hay. Y Sí día hay, no hay, ¿cómo? claramente. Día no hay. No, día no hay. Solo año. Solo año. En 1725 se habría armado el primer fortín que habría armado este tal explorador Francisco de Godoy y habría venido a vivir aquí. Eso dice una historia contada hace 100 años. No hay registro histórico. Sí hay registro histórico que aproximadamente desde esa fecha hay en Rosario ya Gente. movimiento y asentamientos. Bien. Punto 2, donde sí existe la fundación de la fecha, que es en 1852, que es entre Urquiza y Crespo, le dan la constitución como ciudad, y ahí sí es una fecha. Por eso en el 2002 el diario La Capital y el municipio festejaron los 150 años. Los de 30 se acordarán. Los de 30 se acordarán, los de 40 seguramente un poco También. más, ya los de 50 está viejo no se acuerdan. La Virgen, 8 de diciembre porque que apareció apareció acá. No, el 8 No. de diciembre es el día de la Virgen del Rosario, y Rosario, como no tiene fundación, justamente en su mito fundante, dijo, bueno, ¿quién es nuestra fundadora? La Virgen La del Virgen. Rosario, la que nos dio el nombre. Así que, ¿qué hacemos? El día de la Virgen, que sea el día de Rosario. Bueno, Una cosa 8 de de diciembre, 8 de 5 de agosto y la otra 300 años sin día. Sin día. La fecha más importante que tiene esta ciudad, en la cual sucedió algo, como vos más planteás, no es feriado, que es el 27 de febrero de 1812, donde por primera vez se hizo la bandera y tenemos que ir a laburar igual. Claro. Así te tenés que ser, ese sería un buen feriado. Un gran feriado. Ese sería un gran feriado, Pero no ¿cierto? está, porque bueno, acá se decidió que el día de Está la la, bandera está la sea el avenida. 20 de julio. Ahora entiendo por qué se llama 27 de Ah, febrero. 27 la avenida. Pero que si no vamos- existe en otras ciudades. No, El verdad. 3 de febrero sí, porque Sí. es la batalla de San Lorenzo y ¿qué? la batalla de Caseros. Hablando de calle, ¿qué es 24 de septiembre? Uy, me mataste, pero Uy, no qué difícil, ¿eh? momento la No tengo tuve. idea. Pero Ah, no es una fecha pará, que yo pará, sepa pará. a qué se... Porque la voy a buscar porque Pero dame un segundo. ya que estamos al paso, si vamos a instalar feriado, pongamos los tres. Pongamos Claro. 3 fechas así, nadie se queda afuera. Para, y Uno con de la, los y tres. con la de los No. 300 años, ¿cómo hacemos que Claro, no no, la eso no hay número. Cada 100 años no la volvamos. 100. Cada 100. Tiramos una roleta y decimos acá también. Esta Claro, los 300 pongámosle un ya está. día. Bueno. ¿Qué pasó? Mientras Rama busca esa. Me lo estoy buscando. ¿Qué pasó el 24 de Así que septiembre? llamaba Bartolomé Mitre. Calculo que lo cambiaron en... Ahí en me- el Acá peronismo. lo tengo, acá lo tengo. El 24 de Háblale septiembre es ese. la batalla de Tucumán. La batalla de Tucumán. Exactamente. Si no me... ¿Vos contaste lo mismo que yo o no? Busqué Si no me y hay equivoco. un archivo de Clarín del 5 de agosto del 2002 que dice los 150 años de Rosario, una gran ciudad hija de su esfuerzo. Bueno, eso Bueno, pasó hay en el pruebas. 2002. Hay Bueno, pruebas. yo me acuerdo del 2002. Yo soy también. una joven con memoria. Y me acuerdo que se festejaron los 150 años. Bueno. Me puse a buscar pensando que eran los 150 años de la capital. Hace poco, digo, cabal, me estoy confundiendo. Y no, eran los 150. Así que bueno. En el chat nos ponen que el 7 de octubre es el día de la Virgen del Rosario y el día de Rosario. ¿7 de octubre? Ah, bueno, chicos, Nosotros tenemos un tenemos el montón de diciembre. feriados de Sí, diciembre. pero en diciembre es el Es feriado. octubre, es Eh, octubre, Es el es 7 de octubre. octubre. Es el 7 de Bien. octubre. En el cumpleaños de una amiga. Y que para todas las dudas sobre la historia de Rosario está el libro de Juan Álvarez. Es verdad, es Bien. un gran libro de Juan Álvarez que explica un poco esto, todo cómo se fue creciendo. ¿Habla de Rosario. Godoy? No sé si habla de Godoy, no me parece que no. O solo, el Cruz de o Mendoza. solo la Moni habla de Godoy. Ay, es un mito, es uno de los mitos fundantes. Si la municipalidad se agarró del mito fundante ese para hacer cosas, está bien que lo haga. Lo que digo es, bueno, expliquemos un poquito de qué se trata. Rosario, desde que se empezó a mover, seguramente pasaron 300 años, capaz que pasaron 303, capaz que pasaron 289, pero bueno, más o menos eligió 300 porque hace 100 años se festejó el Bicentenario, así que así Rosario festejará. ¿Puedo explicar lo que dice el chat? El 8 de diciembre es otra fecha. Uy, lo toqué. Ay, qué Ay, cagada. Me mandé, no, pero no. no tiene nadie ahí. Es la, Meado Virgen, total. la Inmaculada Concepción, que Claro, está es bien. feriado en todo el país. Nacional, todo el país. claro. Entonces, Feriado nacional que ese en es el que Rosario es el recibe 7 de el- octubre. el Claro, de- la recibe el de el 7 de diciembre. octubre. No, Ah, no, el 7 de 7 de octubre, que Claro. coincide. Yo me confundí con el de diciembre, que Bien. es el día de la Virgen que decimos todo Claro. diciembre, pero en realidad es el 7 de Ese octubre. sí es feriado nacional. Nosotros, claro, es feriado nacional. El 7 de diciembre, el 7 de octubre, perdón, es feriado solamente en Rosario y Y en en Arrecife, Arrecife. y seguramente en otra ciudad del país que nos enteraremos que por honor a la Virgen del Rosario son feriados. Así que, teniendo todas estas fechas, toda la información, festejen lo que quieran. Festejen lo que Esos quieran. 160. No se sorprendan si en 2052 2052 seguimos. Se festejan- festejamos seguimos el existiendo. bicentenario de Pero Rosario. para los 170, ¿qué falta? No falta tanto. No falta nada. Por añito tenemos los 170. Estamos para festejar los 170. Gracias Santi de la Fuerza del Suelo que se ha quedado en Ya pasaron, amigo, en este igual. segundo bloque. 270. Y gracias ¿Se Rama. pasaron o no? Está bien, sí. Y gracias Rama por esta tremenda columna. La verdad que nos vamos mareados, pero creo que te debes haber mareado mucho más vos preparándola. Un poco leí algunas cosas, le agradezco también a personas que hablé y me dieron un poco de información. Bien. Reitero, todo esto yo vengo a contarlo como un cuentito. Si quieren saber más, escuchen la historia Una de persona que arrancó su vida en una jaula de motocross y lo termina Y lo hablando termina de hablando de- historia de 1725.
Bueno, Eso- de ahí eso se trata de estamos. hacer el periodismo. Ahí estamos. Bueno, gente. Gracias Ese, me gustas, gracias Ane, Me gusta gracias suscripciones. Santi, que te comiste un agradecimiento en la de la producción. Me gustas, suscripciones, todo eso se dice en Todo Instagram. sirve. Lo necesitamos. Si quieren que vayamos a Córdoba a cubrir la Derecha Fest, pongan Gente, platita. de mi parte nos vemos mañana, no sé de la tuya, China. Yo, puede ser que llegue un poquito más tarde, vemos. Pero bueno, ¿saben quién va a estar? La grande, la mejor, la única irreemplazable, Sanelita, chicos. Ya nos veremos. Gracias por haber estado ahí y hasta la próxima. Nos edición de vemos. Ruidos Molestos.